Hola, les quiero dar la bienvenida a esta nueva charla para padres y educadores como parte del programa Educando en Positivo. Quiero agradecerles en primer lugar por enlazarse a esta charla y quiero presentarme. Mi nombre es Marcela Sangster, soy egresada de Psicología de la Universidad de Piura y actualmente me desempeño en el área de la psicología educativa como parte del Preschool del Colegio Villa Cáritas y San Pedro. En esta oportunidad, el tema de la charla es Viviendo con sentido en tiempos de cuarentena y nueva normalidad. Para poder trabajar este tema nos acompaña el doctor Raúl Franco, director académico del programa de psicología, y nos va a hablar un poco acerca de cómo podemos enfrentar emocionalmente esta nueva coyuntura, donde situaciones externas nos traen una realidad de confinamiento, que es la cuarentena, y al mismo tiempo una situación de estrés prolongado al no saber qué nos depara a futuro, una circunstancia de incertidumbre. Para poder encontrar un nuevo sentido y camino en la vida, darle una nueva mirada a esta situación desde la interioridad y la emocionalidad del hombre, aún frente a factores internos que nos están eh, aislando de lo que solíamos llevar en nuestro día a día con normalidad. Hola, profesor Raúl, ¿cómo se encuentra? Hola Marcela, gusto de estar contigo nuevamente y poder acompañarte en esta charla y poder hacer juntos esta conversación, que veo que le has hecho una buena introducción. Profesor Raúl, para empezar me gustaría consultarle, ¿cómo se desenvuelve el mundo emocional del hombre en esta situación de confinamiento y de incertidumbre frente a estos dos pilares que ahorita están dominando de alguna forma nuestro día a día? Claro, fíjate, es un tema que últimamente se viene estudiando bastante, los psicólogos especialmente. ¿Qué está pasando con las personas en estos estados de confinamiento? ¿Cómo es esta ansiedad, este estrés, este miedo, este desconcierto que todos estamos pasando? Como bien sabes, el estrés siempre es positivo, el estrés siempre es bueno, porque nos permite prepararnos nuestra mente y nuestro cuerpo para la acción. Es un mecanismo de defensa que llena nuestra atención en lo que resulta importante, en lo que hay que atender. Lo que es importante entender que emocionalmente ocurre todo esto que tú también has mencionado. La tristeza, el estrés, el desconcierto, y esto se mueve en dos planos. Se mueve en el plano propiamente psicológico y en el plano existencial, dos campos complementarios y diferentes. Para poder entender qué es lo que pasa, es importante diferenciar estos dos aspectos. El primero, el psicológico o emocional, tiene que ver con la adaptación, con el ajuste a estos nuevos tiempos. Tiene que ver con la capacidad de poder gestionar nuestras emociones, las emociones positivas, por supuesto, y saber manejarlas, las que no lo son. Y en el segundo plano, dentro del plano existencial, se están moviendo temores vinculados con la trascendencia. Entonces son dos campos importantes. Uno es el de la adaptación al aquí y el ahora, y otro es el tema existencial, que tiene que ver con el sentido de la vida, mucho de lo que estamos proponiendo en esta conversación. Por supuesto, comprendo. Creo que algo que sería muy importante sería definirle a todas las personas que nos están acompañando cómo se explica esto del sentido de la vida. Porque muchas veces nosotros vemos el día a día en base a una serie de metas, pero las metas son factores externos en muchas ocasiones. Pero el sentido de la vida es algo más intrínseco, interno a la persona, es voltear esa mirada. Entonces, creo que sería bueno poder darles una definición y también explicar cómo podemos encontrar un sentido de la vida cuando todo lo que nos rodea en esta oportunidad es tan incierto, cómo podemos plantearnos un camino cuando todo está tan envuelto en incertidumbre y en un estrés prolongado que afecta emocionalmente esa capacidad de ser objetivos y de evaluarnos a nosotros mismos.
Claro. El sentido de la vida primero. Eh, es un tema que se mueve en estos momentos. El sentido de la vida lo podemos entender como las razones últimas por las cuales el hombre vive. Eh, Fue desarrollado bastante, como sabes bien, por el psiquiatra Víctor Frank en el campo de concentración en Auschwitz. Fue desarrollando esta extraordinaria idea que mueve al hombre en última instancia, las razones importantes por las cuales vive. En este estado de confinamiento cara a la muerte, donde es algo muy cercana, igual que Víctor en el campo de concentración, comienza uno a preguntarse por las razones importantes por las cuales vive. Cuando ya nos queda mucho tiempo de vida, 2 meses, 3 meses de vida, uno comienza a revalorizar los principios. Ya no pierde mucho tiempo. Se ocupa de lo fundamental. Si me quedan poco tiempo de vida, entonces me ocupo de lo que no lo voy a volver a repetir otra vez, me ocupo de lo sustantivo y comienzo a hacer una vida mucho más importante. El sentido de la vida hay que diferenciarlo muchas veces de metas y objetivos. En ese sentido, un filósofo inglés, Chesterton, hace la siguiente analogía para diferenciar metas, objetivos, razones inteligentes de sentido. Había un personaje que estaba picando piedras y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, no ves, estoy picando piedras. Un segundo personaje que hacía lo mismo respondió que lo que estaba haciendo era paredes. Y un tercer y último personaje respondió que estaba haciendo una catedral. Los tres hacen lo mismo. Unos hacen por hacer, otros hacen por conseguir logros y objetivos y metas inteligentes, y otros lo hacen por razones últimas. No son excluyentes. En estos momentos de confinación, donde se mueven las razones últimas, donde uno ve de que hay un camino que se trunca, donde uno ve que se frustra algo que uno quisiera hacer porque está encerrado, está limitado, se mueve la impotencia emocional, psicológica, se mueve la posibilidad de adaptarse, de ajustarse a las nuevas circunstancias y también se mueven las preguntas de por qué estoy en este mundo. ¿Qué razones tengo yo para estar vivo? Porque estamos continuamente golpeados por la muerte, por el sufrimiento y el dolor, como en el caso de Auschwitz de Víctor Frank. Entonces, tenemos una extraordinaria oportunidad para plantearnos y preguntarnos por razones importantes. ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy finalmente en este momento despierto? Más allá de metas y de objetivos. Otra pregunta que me hiciste, ¿cómo es que uno encuentra el sentido de la vida? Uno encuentra el sentido de la vida responsabilizándose, haciendo lo que tiene frente a sí. No encuentra el sentido haciendo análisis profundos, eh, filosóficos o religiosos, o levantando los ojos al cielo, sino abriendo los ojos a la realidad inmediata que tiene, a lo concreto, y una vez que responda, que haga lo que tiene entre manos, las respuestas van apareciendo. No se trata de interpretación, se trata de selección y de hacer lo que tiene entre manos, porque el camino se va encontrando caminando, haciéndolo. En este tiempo que hay un obstáculo que nos limita para poder hacer lo que normalmente hacemos, tenemos dos oportunidades de preguntarnos por razones importantes, haciendo lo que me corresponde y tratando de tener una buena gestión de las emociones. Dos cosas complementarias. Perfecto, por supuesto, es una mirada dentro de uno mismo, pero de manera objetiva. Es hacerse preguntas, pero centrarse en la realidad. Sin embargo, mi pregunta va al aspecto de si alguien no lo ha hecho durante esta época de cuarentena, si alguien no se ha enfocado en buscar este sentido de la vida y no lo hace, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Bien,
El temor a la muerte, el pensar de que vamos a ser eternos, impide que uno se plantee preguntas trascendentes e importantes. El sentido de la vida es único, y personal y singular, al fin del camino. Si es que uno no lo ha hecho, ¿por qué prefiere vivir la vida como que fuera eterna? Prefiere hacer una vida como que no va a morir, como que no va a desaparecer. Y ahora todo nos golpea fundamentalmente para hacer preguntas trascendentes. Las personas que no lo hacen van siendo, perdóname la palabra, medio huecas, calabacitas. Piensan de que todo es aquí y ahora y se entregan continuamente solamente a lo que resulta cómodo y placentero. Pero como que el ser humano está equipado para hacerse preguntas trascendentes e importantes, ¿por qué estoy en este mundo viviendo y estas personas no lo hacen? La vida les pasa factura. Es decir, aparecen huecos existenciales, aparecen dolores existenciales. ¿Y cuándo aparecen? El domingo en la tarde, el peor día de la semana. ¿Por qué el domingo en la tarde? Porque ya es el momento que yo no tengo que hacer, o cumplir y cumplir y cumplir, y ya se detiene y me aburro. Siento angustias en otros momentos, siento vacíos que no los puedo tapar por ningún movimiento del trabajo, del estar ocupado y del estar entretenido. ¿Qué ocurre cuando uno no va encontrando razones importantes para vivir? Aparece lo que se llaman las neurosis noógenas, que son neurosis que no son por traumas, no son por problemas emocionales, son por no dar respuestas importantes a lo que la vida me está pidiendo. Por supuesto. Sin embargo, me doy cuenta que el hacerse estas preguntas te puede sacar de una situación de comodidad. Muchas veces no enfrentarte a estas grandes preguntas que te hacen evaluarte a ti mismo y evaluar tu vida, te mantienen en ese lugar seguro donde sigues creyendo que no tienes que preocuparte por el mañana porque todo va a salir bien. Pero en cambio, cuando te enfrentas a una situación en la que te das cuenta, bueno, no, la vida no es para siempre y tengo que empezar a evaluar mi vida y evaluarme a mí mismo, entras en un estadio de crisis, en un periodo un poco complicado emocionalmente. Ahora mi cuestión va a qué herramientas internas tiene la persona para hacer frente a esto y poder encontrar ese camino en la vida, ese sentido. En primer lugar, abrir los ojos a lo que tienes frente a ti. En primer y único momento, lo que tienes que hacer es abrir los ojos a la realidad concreta. Si yo tengo unos hijos que tengo que ayudarlos a hacer las tareas, entonces eso es lo que a mí me corresponde. Si tengo una esposa a la que tengo que escuchar, eso es lo que a mí me corresponde. No se trata de hacer preguntas metafísicas ni extrañas. Se trata de ser muy responsable con lo que tengo entre manos. Y una vez que vas haciendo esto, que como tú bien decías, sales de tu estado de incomodidad porque no te gusta hacer estas ayudas o estas cosas que son un poco incómodas, que no son grandes cosas, son pequeñas pero cotidianas actividades que uno tiene que responsabilizarse. Entonces uno va haciendo esto, pero descubre que le cuesta, que es incómodo, que prefiere estar haciendo sus cosas, lo que siempre hace normalmente. Pero cuando uno se ocupa de estas cosas, como la de escuchar a su esposa, por ejemplo, en un momento que le parece inoportuno, porque tiene que estar trabajando en Zoom en ese momento, cuando se vence a sí mismo, cuando supere ese obstáculo que no le parece nada trascendente, ahí es donde el hombre crece, ahí es donde el hombre se supera. No necesitamos grandes batallas, no necesitamos grandes empresas. Las batallas y las empresas son de la cotidianidad de la vida. Entonces, ese estado de confort va venciéndose en la medida de que uno va
entendiendo y atendiendo las demandas cotidianas de la vida ordinaria. Ahí encuentra el sentido de su vida único y original, porque ese esposo que está atendiendo a esa esposa es el único que puede atenderlo, y de esa manera va creciendo. Por supuesto, es un salir de uno mismo de alguna forma. Atender a la realidad, pero de alguna Ese forma. tema de salir de uno mismo, como bien lo estás apuntando, porque a veces ese salir a uno mismo uno lo entiende como que hacer grandes ayudas sociales, campañas de servicio al mundo, etcétera. El salirse de uno mismo es el salirse en lo ordinario, en lo cotidiano. Qué importante me parece esto, sobre todo en esta situación de cuarentena, donde tantas veces nos han mencionado que para ser de alguna forma parte de una sociedad proactiva y que se ayude uno a otro y que seamos de alguna forma pequeños héroes en la comunidad, lo único que nos están pidiendo en esta situación es no salir, cuidarnos, mantener esta cuarentena. Entonces, en verdad no se trata de grandes acciones o de preguntas que sean tan grandes que no podamos realmente resolver o responder, sino de cosas concretas en las que seamos responsables. Es el salir de nosotros, pero para ser responsables no solo con nosotros mismos, sino con nuestra sociedad, con las personas que nos rodean, con nuestra realidad. Viendo esta situación, retomando un poco el hecho de la cuarentena y lo que estamos viviendo y esta nueva normalidad, estamos en una situación de estrés prolongado. Y queramos o no, este estrés prolongado afecta mucho en que tomemos conciencia objetiva de las cosas que tenemos que cumplir y nos guardemos un poco de nosotros mismos y estemos más conscientes de esas emociones que nos están perturbando. ¿Qué estrategias nos recomendaría para poder hacer frente a esto? ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación de confinamiento? Podría decir mucho, pero preferiría centrarme a investigaciones últimas, importantes, que se vienen realizando en el campo psicológico y de la neurociencia, porque se puede hacer mucho y se puede hablar muy bonito, pero yo quisiera centrarme un poquito más sobre investigaciones que no puedo mencionar porque serían largas y aburridas. Se vienen haciendo investigaciones en estados de confinamiento y ver qué ocurre con el cerebro de estas personas. Lo mismo que ocurre en momentos de guerra y momentos de desastres. Y lo que ocurre, entre otras cosas, es que se libera una neurohormona, la oxitocina. La oxitocina es, como bien lo sabes y lo has estudiado en esta universidad, la hormona de la felicidad, la hormona de las mujeres que aumenta bastante cuando dan a luz o cuando están dando el lactar a sus hijitos. La oxitocina aparece en momentos importantes y la oxitocina nos habla de una necesidad de conexión. En momentos de estrés aparece la oxitocina llamándonos la atención de que tienes que conectarte, tienes que relacionarte, eh, hay que hacer una conexión social, un vínculo social. Eh, si es que le respondes a lo que el cuerpo te está pidiendo, entonces se nos pueden ocurrir diversas maneras de interactuar, por Zoom, charlas de café, llamadas de teléfono, contacto, contacto y contacto. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que tenemos que desarrollar más todavía nuestros contactos, nuestras relaciones, nuestros vínculos de una manera creativa y no solamente con los que están en nuestra casa, por supuesto, porque estoy apuntando a los que están afuera. En segundo lugar, hay investigaciones que hablan de que las personas cuando están en estrés se disminuye rápida e inmediatamente cuando entran en contacto con la naturaleza sana. Bien, quizás no podemos nosotros tener esos beneficios de estar en contacto con la naturaleza
limpia, pura y sana para eliminar el estrés y poder tener estos extraordinarios beneficios de limpiar nuestra mente y nuestro espíritu y desconectarnos. Pero lo podemos hacer en imaginación. Yo me puedo trasladar imaginariamente a estos lugares y el beneficio es muy positivo. Y finalmente, y en tercer y último lugar, las investigaciones últimas nos hablan de un elemento importante, la gratitud y la apreciación, que son antídotos fundamentales contra la ansiedad en estos momentos de crisis. ¿Qué tiene que ver la gratitud y la apreciación? Claro, la gratitud durante circunstancias de alto estrés, como los momentos de desastre, etcétera, eh, disminuyen enormemente las tasas de ansiedad. En la medida que haya más gratitud de las personas en estos estados, más momentos de agradecimiento, entonces son un antídoto inmediato para la ansiedad. Ser muy agradecidos. Y en segundo lugar, la apreciación. Es decir, comenzar a apreciar todo lo que tenemos, todo lo que hay, no lo que nos gustaría que exista. Y esto comienza a tener unos equilibrios mágicos y sorprendentes sobre nuestra psicología. Ser muy agradecidos y esforzarse por valorar lo que vamos teniendo. ¿Por qué dice que puede aumentar el agradecimiento y la valoración, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahora? Aumenta las posibilidades no solamente de lo que ocurre con nuestros neurotransmisores, sino también lo que pasa con la psicología del hombre. En estos momentos de pérdida, nosotros tenemos la posibilidad de valorar. Yo no valoro mi dedo hasta que no lo pierda. Una vez que lo pierdo, me doy cuenta de la importancia que tiene. Entonces, ahora que tenemos frecuentemente todas estas cifras preocupantes, tenemos la posibilidad de valorar no solamente las vidas humanas, sino mi vida, la vida de los que están cerca a mí. ¿Y por qué es importante valorar esto que hay? Es importante valorar para ir dándonos cuenta del sentido de la vida. Es decir, hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino. Si es que yo voy esforzándome por ser cada vez más contento, más agradecido y más atento con mi esposa, por ejemplo, siguiendo el mismo caso, entonces yo voy a encontrar cada vez más el sentido de mi vida. ¿A dónde está el sentido? Ahí. Y de repente yo, como todo ser imperfecto, no puedo valorar la maravilla que tengo delante mío, como mis hijos y mi esposa. Ahora que hay la amenaza de pérdida, es la gran oportunidad de poder poner un precio nuevo a estos seres queridos que me acompañan. Y este camino que implica una revalorización, ¿cómo lo hacemos en la vida práctica? Nuevamente, con la respuesta que te había dado anteriormente, abriendo los ojos a la realidad, a lo inmediato, a lo cotidiano, a lo ordinario. Víctor eh, hace una analogía muy clara. Víctor Frank, el del campo de concentración, hace una analogía diciendo que el sentido de la vida no se encuentra tratando de interpretar jeroglíficos egipcios, sino se trata de dar respuesta a lo que la vida nos está pidiendo. ¿Qué me están pidiendo ahora? Entonces, si es que yo me doy cuenta lo que me demanda en este momento la vida y la resistencia que tengo yo para hacer, porque no lo siento, porque no tengo ganas, porque estoy ocupado y entretenido en mis cosas que me parecen más valiosas y más importantes, entonces no va a haber este vencimiento de mí mismo para poder atender lo que corre aquí y ahora en este momento.
¿cómo voy haciendo este camino? ¿Cómo voy descubriendo el sentido de mi vida? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dice Machado, ¿cómo lo hago? Haciendo lo que tengo entre manos. ¿Y cuáles son algunas de mis dificultades? El hacer muchas veces lo que yo siento se opone a lo que yo debo. Entonces vivimos en una época donde le hacemos mucho caso al sentimiento, a lo que yo siento, a mis verdaderas emociones auténticas, lo que es sintónico conmigo, y ya no tenemos mucho pensamiento, sino tenemos sensamiento. Cuando le preguntamos mucha gente, muchas veces a las personas no me responden con razones, me responden con sentimientos. Es que yo siento. Parece como que el decir que yo siento fuera más genuino. Y en realidad mis sentimientos no son indicadores de las respuestas que tengo que dar ante la vida. Es mi inteligencia y mis sentidos de abrir los ojos a la verdad que tengo delante, lo que me indica por dónde tengo que ir desarrollando cada vez más mi camino. Y ese camino es muy agradable. Ese camino, aunque implique vencimientos y superaciones y esfuerzos, es el camino de la felicidad. Porque la felicidad es algo que aparece, que surge espontánea y naturalmente en la medida que yo hago lo que tengo entre manos. Todo esto igual, de acuerdo a Víctor Frank. Ahora, para redondear un poco esta idea, qué importante me parece mencionar esto de los sentimientos y cómo a veces toman un rol más predominante que el mismo pensamiento, la misma capacidad de evaluar las circunstancias y tomar decisiones, porque muchas veces tomamos los sentimientos como una defensa a enfrentar las cosas que tenemos que hacer, que son un deber y una responsabilidad. Muchas veces decimos, si me siento de esta determinada manera, no me hace sentir bien o me genera angustia, entonces mejor le evito y es porque me estoy cuidando a mí mismo. Pero en ese aspecto nos estamos solo valorando a nosotros, pero no estamos valorando también nuestra repercusión, en nuestra vida y con los que nos rodean. Exactamente. Yo creo que has dado una clave muy importante a muchas dificultades del hombre actual, dificultades que hacen que el hombre no encuentre sentido, que el hombre no crezca y maduro, que es el otorgar dirección de la vida a los sentimientos. Los sentimientos son muy buenos, muy valiosos, pero son flores en el camino que me acompañan en el andar con mi voluntad y mi inteligencia. Son florecillas en el camino que enriquecen mi vida y son indicadores de la acción, que voy por buen camino, me hacen sentir bien, cómodo, pero no son lo que me dice por dónde tengo que ir. Y como muy bien dices, muchas personas ponen como pretexto o razones para conducirse, es que no siento, es que no lo siento, es que no me gusta, no me atrae, es que parece que fuera falso si yo lo hago, es que no me provoca. Entonces, todo es contrastado lamentablemente con el sentimiento. Y estamos en un tiempo de sentimentalismos y nos parece que somos más auténticos si le hacemos caso a los sentimientos. Entonces, profesor Raúl, a modo de cierre de la charla que hemos tenido en esta oportunidad, ¿nos podría dejar una idea que considere importante respecto a esta búsqueda de un camino y sentido de vida? La idea es atender lo ordinario, estar con los sentidos muy despierto con la verdad que está inmediata a nosotros y darnos cuenta que ninguno de nosotros es perfecto. Y uno de los signos de alarma en esta falta de respuesta que le estamos dando son los domingos en la tarde. El peor día de la semana, dice Víctor. Es un momento en el cual ya no tenemos que hacer las cosas obligatoriamente, es un momento de silencio en el cual las personas que tienen determinada riqueza interior, no los huecos, no los calabacitas, las personas que tienen una determinada riqueza interior tienen
lo que Víctor Frank llama vacío existencial, que no es algo negativo, es algo positivo. Es decir, la vida nos está pidiendo a través de estos vacíos existenciales una naturaleza que reclama una trascendencia mayor de la que estamos haciendo. Esta es una oportunidad en este tiempo de confinamiento, no solamente de adaptarnos, sino de hacer una vida más trascendente en lo cotidiano y en lo ordinario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Yo me quedo con una idea que me parece muy importante respecto a que las emociones, los sentimientos enriquecen nuestra existencia, pero que siempre hay que mantener en un papel predominante la inteligencia para tomar las decisiones que debemos tomar, sobre todo en esta situación tan emocionalmente desafiante. Agradezco mucho su participación en esta charla. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Marcelo. Muchas gracias a todos los que se sincronizaron para esta charla. No olviden estar atentos a nuestros cronogramas de actividades. Déjennos sus datos en www.admisionudep.com en la plataforma UDEP Explorer. Tendremos más charlas para padres y orientadores y los postulantes podrán recibir asesoría virtual para resolver nuestros exámenes, conversar con alumnos que les cuenten sus experiencias y tener sesiones de coaching vocacional en línea. Y por supuesto, formar parte de nuestras charlas de carrera. Para cualquier duda nos pueden escribir al correo admisionlima@udep.edu.pe. Muchas gracias y no olviden mantenerse en casa y seguros durante este periodo de cuarentena para poder juntos superar toda esta etapa de adaptación y sé que crecimiento que estamos enfrentando. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor y son reconocidos en el extranjero. porque otorgan becas y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.